Buenas noches, mi nombre es Julio López y hoy voy a hablar sobre un tema con el cual todos tenemos relación, principalmente por el entorno en el que vivimos, la pobreza. La pobreza ha venido acompañando al hombre desde el origen de los tiempos. En los escritos antiguos se puede ver la evolución de la pobreza. Antes la pobreza se conocía como la falta de alimentos, el hambre, la escasez. Ahora se conoce de una manera muy diferente. Sin embargo, en aquellas épocas ya se observaban las desigualdades sociales. En el caso de Roma, las clases sociales eran bien marcadas. Se sabía con solo ver a una persona si era de clase social baja o de clase social alta. Durante la época medieval aparecen las primeras formas de pobreza. Se regía por un modelo económico basado en la cristiandad, la caridad. Las personas adineradas en ese entonces eran el clero, la nobleza, los reyes, mientras a un lado quedaban las personas viejas y personas enfermas. El pobre del área rural venía siendo como una persona que no tenía dinero, pero que sus familiares velaban por él, podían darle su ayuda, mientras que el pobre de una área urbana era como esa persona que simplemente no tiene nada, ni siquiera tiene familiares, ni siquiera tenía dónde caer, dónde dormir. Si alguien le daba de comer era por caridad, pero no por algún compromiso que la gente sintiera para con él. Hay un dato muy importante y es que en la revolución industrial fue donde más pobres surgieron, donde las máquinas vinieron a tomar el lugar que ocupaban mujeres, hombres y niños. La gente quedó desempleada, sin derechos respetados, con mucha vulnerabilidad, con mucha pobreza, mucha precariedad y sobre todo, si alguien tenía la oportunidad de trabajar, era bajo excesivas horas de trabajo y un salario muy pequeño. Entonces, se puede decir que la revolución industrial trajo consigo lo que conocemos ahora como pobreza. En la década de los 90 se experimenta un auge de la pobreza como problemática social. Se registraron alrededor de 200 millones de pobres en América Latina. En la década de los 80 apenas eran 130 millones de pobres aproximadamente. Cuando nos referimos a pobreza en América Latina, está incluyendo en todo ello la falta de educación, la falta de cultura, la falta de tantas cosas que nos hacen falta. La pregunta del millón es, ¿por qué somos pobres? Sería una excelente ayuda que encontráramos la respuesta, pero de nada serviría que tuviéramos la respuesta porque la mentalidad del latino es bastante cómoda por naturaleza y creo yo que de alguna manera se nos haría difícil trabajar una vez teniendo la respuesta de por qué somos pobres, una respuesta concreta que la verdad no tenemos, una aproximación de la explicación de por qué Latinoamérica es pobre, por qué estamos subdesarrollados a nivel educacional y a nivel cultural. Puede ser, y es una hipótesis mía, que nos hace falta todavía tiempo de desarrollo. Por ejemplo, los países europeos no tienen nuestro caso. Nosotros nos liberamos de ellos y fuimos independientes hace unos cientos de años. Ellos, a diferencia de nosotros, han vivido guerras, han vivido hambre, han vivido sequías, tantas cosas que cronológicamente no tienen nuestra edad, nos avanzan bastante. Entonces yo creo que es algo inevitable por lo que los latinos debemos de pasar este desarrollo, que teniendo los recursos que tenemos podemos amortiguar el peso de la pobreza, de la falta de educación, pero siempre tenemos que pasar por ello. Francia pasó por muchas guerras,
España también, todos los países europeos han pasado por tantas cosas incontables que nosotros no la hemos pasado y esperamos que no tengamos que pasarlas. Sin embargo, ellos, de tanta experiencia que han tenido, han hecho de eso una escuela en la que han aprendido muchas cosas y en la que se han desarrollado en diferentes áreas. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender acerca de la pobreza y de cómo evitarla, y algo que nos pasa bastante a nosotros los latinos, es que compramos basura. En cambio, otras personas, los empresarios, los dueños de negocio, tienen algo muy claro: compran activos. Los activos son cosas que de alguna manera u otra van a desarrollar dinero, van a hacer dinero, a diferencia de otras personas que no tienen una mentalidad empresaria y no tienen una educación económica. Compran cosas que son perecederas, algún día se van a gastar y nunca van a generar dinero. Esa es la principal razón, creo yo, de la pobreza aquí en Latinoamérica. Esto no va a acabar de un día para otro. La pobreza no se puede erradicar tan rápido como se puede erradicar una enfermedad. Esto va a cambiar el día en que usted y yo comencemos a trabajar. No vamos a ser ricos de un día para otro. Sin embargo, vamos a ir cambiando la mentalidad de otras personas. Vamos a ayudar a la economía de nuestro país, que es muy importante, y vamos a ir sintiendo el cambio poco a poco, pero se debe hacer una cultura de trabajo, que es lo que nosotros no tenemos. Y es ahí cuando la tarea la tenemos usted y yo.